Estudios actuales de Occidente han logrado identificar 4 formas de orar y dicen que en Occidente usamos una o las 4 formas mezcladas. De estas 4 que hablamos, la primera es una oración informal, se la conoce como plegaria coloquial. Un amigo mío que vivía en la bahía de San Francisco solía orar de esta forma después del trabajo. Cada viernes, cuando regresaba a su casa, él rezaba: Dios, permíteme llegar a la estación de gas, así nunca olvidaré cargar el tanque. Y eso es una plegaria informal. La segunda manera de orar es la plegaria de petición, en la cual nosotros elevamos una petición a los ángeles o al mismo Dios. Querido Dios, clamo a ti por la sanación propia y de mi prójimo en toda manifestación pasada, presente y futura. Ese es el mejor ejemplo de una oración de petición. La tercera forma es la oración ritualista. El mejor ejemplo es la oración que realizas antes de acostarte a dormir. La cuarta oración es aquella en la que no pronuncias ni una sola palabra. Es puramente meditativa, a la que estamos sensibles a una presencia en silencio. Y algunos disienten sobre si este es o no un modo de oración occidental, si puede considerarse que este modo es una plegaria típica en nuestra actualidad. Y si bien estos 4 métodos definen muy bien la forma en la que oramos, debes saber que siempre ha existido otro método, el cual no está descrito en estas modalidades. Esto es precisamente lo que un abad en el Tíbet nos describía. Él hablaba sobre una forma de orar desde el sentir, que consiste en sentir el sentimiento, como si nuestra oración fuera respondida. Y en ese sentimiento le hablamos a las fuerzas creadoras, permitiéndole al mundo respondernos, permitiéndole a la divina providencia, a la mente divina respondernos de acuerdo al sentimiento en nuestros corazones. Entonces, en este tipo de oración, a diferencia del ruego donde nos sentimos impotentes frente a una situación determinada, esta forma nos invita a sentir el resultado de esa oración como si estuviésemos siendo partícipes de esa paz. Como sugería John Wheeler, si sentimos paz en nuestro mundo o en la sanación de nuestros seres queridos, estamos viendo el reflejo de ese campo como un espejo, en una manera que trae cambios en nuestra vida, en nuestro mundo. Eso es lo que el abad nos dijo precisamente en un monasterio en el Tíbet. Fue en principios de los 90 que tuve oportunidad de ver este modo de orar, la oración del sentir, en una situación real, y por eso quisiera compartirles una historia. Lo que yo creo que es la mejor manera de describir un concepto nebuloso, como puede llegar a ser el sentimiento en nuestras propias vidas. Durante los 90s en el desierto al sudoeste de Estados Unidos, hubo una terrible sequía, de las peores que se recuerde, y un nativo americano amigo mío me invitó para que lo acompañase a cierto lugar en los altos desiertos del norte de Nuevo México. La idea era compartir una plegaria por la lluvia. No hubo necesidad de preguntarme 2 veces, le dije que me encantaría participar y ver de qué se trataba. Así que nos encontramos en un lugar acordado y caminamos por miles de hectáreas de hermosas montañas en los límites del desierto, hasta que finalmente llegamos a un lugar antiguo que ni siquiera la gente hoy en día sabe quién lo construyó. Era básicamente un círculo de piedras, y cada piedra parecía estar ubicada allí desde que fue puesta por primera vez. Fue en este lugar donde mi amigo comenzó su oración. Lo primero que hizo fue quitarse los zapatos, ingresar al círculo con los pies descalzos, honrar y llamar a todos sus ancestros en las 4 direcciones. Luego me dio la espalda y puso sus manos en posición de oración durante solo unos segundos. Y luego se dio vuelta, me miró y me dijo: «Tengo hambre, ¿vamos a comer algo?». Y yo le dije: «Creí que íbamos a compartir esta plegaria, que íbamos a orar para que llueva». Y él me miró y me dijo: «No, porque si oramos por la lluvia simplemente no va a llover. Porque en el momento en que rezas para que algo ocurra, solo estás reconociendo que ese algo no existe en ese momento». Y me quedé pensando porque tuvo mucho sentido para mí. Y si yo digo: «Querido Dios, que haya paz en el mundo», lo que estoy diciendo es que en ese momento la paz no existe.
Y puede que esté proyectando justo lo contrario a lo que mi oración pide, a lo que quiero cambiar. Y lo mismo pasa con las oraciones de sanación para mi cuerpo o el de mis seres queridos. Así que le pregunté a mi amigo, si no oraste por la lluvia, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué ocurrió cuando cerraste los ojos? Cuando cerré los ojos comencé a sentir la sensación de lo que es tener lluvia en nuestro pueblo. Dijo, percibí el olor de la lluvia cuando cae sobre la tierra y sobre nuestras casas. Sentí la sensación de mis pies descalzos en el lodo. Y hay mucho lodo porque está lloviendo a cántaros, y de esa manera abro la puerta a la posibilidad de traer lluvia a nuestro mundo. Pensé mucho sobre esa forma de oración, pero luego esa misma tarde algo increíble ocurrió. Estaba revisando el mapa meteorológico y entonces la sequía había durado tanto, de repente cambió. Vimos que los sistemas de alta presión se movían a través del estado de Utah, y luego los vimos bajar desde el estado de Colorado hacia el norte de Nuevo México. Hizo una nueva vuelta en U para volver a subir, y tuvimos lluvia esa noche. Y continuó por varios días. Llovía a cántaros, por lo que llamé a mi amigo y le dije, hay muchísima lluvia, los valles y los ríos se inundan, las carreteras se inundan también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se quedó en silencio y luego contestó, esa, mi amigo, es la parte de la oración que aún no logro entender cómo funciona. Así que pues no tengo manera de validar científicamente que la oración de mi amigo tuvo algo que ver con esa lluvia. Pero la correlación es increíblemente alta, y vemos esta correlación tantas veces que no sabemos que hay un efecto. En 1972, en 24 ciudades de Estados Unidos, se realizó un experimento donde las personas eran entrenadas para vivir una sensación de paz, y de una manera muy específica. Fueron colocadas estratégicamente en dichas ciudades, cada una tenía una población mayor a los 10,000 habitantes. Esto quedó documentado en estudios de meditación trascendental, muy conocidos a principios de los 70. Y lo que ocurrió fue que durante el tiempo en que esta gente se encontraba sintiendo esa paz, en la comunidad que los rodeaba y más allá del lugar donde se encontraban teniendo esa experiencia, hubo un descenso en el registro de crímenes, en la violencia, accidentes de tránsito. En algunas ciudades como Chicago, la bolsa de valores se disparó mientras estas personas realizaban ese experimento. Pero cuando el experimento terminó, todas las estadísticas se revirtieron. Y repitieron dicho experimento una y otra vez a tal grado que el efecto pudiera ser medido, por lo que fue aplicado en un experimento aún mayor, que fue documentado en el Journal Conflict Resolution en 1988. Este experimento fue llamado Proyecto Internacional de Paz en Medio Oriente. Lo que sucedió es que durante la guerra entre Israel y el Líbano a finales de los 80, y como resultado de los estudios anteriores, las personas que fueron entrenadas para sentir paz fueron ubicadas a lo largo de las áreas de conflicto entre Israel y el Líbano. Y durante el tiempo que los investigadores llamaban la ventana, mientras estas personas experimentaban la sensación de paz, las actividades terroristas se redujeron a cero. Disminuyeron los crímenes contra las personas, disminuyeron las emergencias hospitalarias, e intentaron hacer estos experimentos a distintas horas del día, en diferentes días de la semana, para asegurarse que fuera un efecto estacional, incluso en diferentes momentos del mes, porque aquello de los ciclos lunares posiblemente haya afectado a las personas. Y cuando los estudios concluyeron, lo que descubrieron, aunque sin saber precisamente por qué sucede, se dieron cuenta que las correlaciones son tan altas que cuando cierto número de personas comienza a sentir esa sensación de paz en su cuerpo o en algún lugar específico, el efecto se expande a la comunidad, e incluso más allá del sitio donde estas personas están. Y es tan preciso que ahora sabemos, gracias a las estadísticas, el número exacto de personas que se requiere para dar comienzo a este efecto. Así que compartiré la fórmula y luego la describiré. El efecto se observa por primera vez cuando un cierto número de personas participa. Y ese número, el número mínimo, es la raíz cuadrada del 1% de la población en cuestión. Entonces, ¿qué significa eso? Si tienes una ciudad de 1 millón de personas, por ejemplo, tomas el 1% de 1 millón, lo puedes hacer con tu calculadora, y luego le sacas la raíz cuadrada a ese número, y ese número te dice cuántas personas se necesitan para desencadenar el efecto. Obviamente, el efecto aumenta con el número de participantes. Para una ciudad de 1 millón de personas, la cantidad mínima de participantes es solo de 100. En ese caso, en un mundo de 6,000 millones de personas, la raíz cuadrada del 1% es tan solo de aproximadamente 8,000.
Solo 8,000 personas, de acuerdo a estos estudios, son las que se requieren para que se pueda sentir simultáneamente este sentimiento de paz y generar ese movimiento que conecta la conciencia con el campo divino, para que así finalmente, a través de este campo, la paz pueda extenderse por todo el mundo. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing